La Biblia dice, cuando habla acerca, hermanos, al que el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre, y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad os hará libres. Entonces, hermanos, quiere decir que cuando el Espíritu ya está en nosotros, ya tenemos libertad. Pero nos lleva al conocimiento. Mire qué importante es esto. Nos lleva al conocimiento, porque una cosa es experimentar liberación, ¿verdad? Y otra cosa es llegar al conocimiento de cómo ser liberado. Entonces, aquí es donde ya entramos como ministros diciendo, mire hermano, yo la otra vez le estaba diciendo a los hermanos y corrigiéndoles. Les decía, miren hermanos, está bien que oren, y como en Cuernavaca tenemos hermanos que antes de empezar el culto, todos los días de culto, tenemos 3 hermanos que oran 10 minutos cada uno para preparar el culto. Y a la vez para interceder por las necesidades. Pero yo les decía, hermanos, es que no solo es orar por necesidades, también es orar para hacer guerra espiritual. Dentro de la oración debe haber guerra espiritual, donde nosotros dejemos ir libres a los cautivos. ¿Y eso cómo se aprende? Quiere decir que cuando ya somos liberados, el Espíritu nos lleva a lo que es recibir el conocimiento de la liberación. Entonces, tener el conocimiento de liberar es entender cómo ministrar a los oprimidos, a los que están atados, a los que están bajo maldiciones o a veces hasta bajo hechizos, hermano, bajo brujerías. Entonces uno llega al punto de decir, entonces, ¿conoceréis la verdad? ¿Nos hará libre o nos libertará? Entonces esto nos va a llevar a un principio, hermanos, muy importante: conocer cómo es que se va dando la libertad en la vida del cristiano. Quiere decir que no es algo que se da de un solo en el momento, no, va evolucionando, y conforme, hermanos, va evolucionando, uno va conociendo más. Entonces va conociendo cómo es ser completamente libre. ¿Sí me entendió? Bueno, sigo. Lucas 4:1. El Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder. Y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. ¿Qué más nos da el Espíritu Santo? Nos ministra guianza. Guianza, mire hermanos, no es lo mismo que usted diga, bueno, yo traigo una brújula aquí y con esta me voy a guiar, pero no es lo mismo a que usted tenga la guianza del Espíritu Santo. ¿A dónde debo de ir? ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo decidir? ¿Cómo debo de actuar en medio de una situación difícil? Deja que te guíe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo te va a guiar a que camines en un cerro, sino que te va a guiar a que aprendas también a hacer las cosas cuando hay un problema difícil. Que sepas tomar decisiones. Necesita uno guianza, ¿verdad? Entonces, por eso es que el Espíritu Santo dice que cuando llenó a Jesús, ¿qué hizo? Lo guió, hermanos. Lo guió al desierto. Y usted va a decir, hermano, si a usted le gustaría una guianza, ¿a dónde le gustaría? Ay, hermano, a mí me gustaría Cancún. Y usted le va a preguntar al Espíritu Santo, ¿y si me puede guiar para allá? No, para allá no. Y diga, ¿por qué al desierto? Usted dice, ¿qué hay de bonito en el desierto, hermano? Uno tiene que aprender a conocer qué es lo que hay, porque Dios a todo le puso valor y a todo le puso importancia. Entonces, si el Espíritu lo guió al desierto, ¿cuál era la importancia que había de llegar al desierto? Dice que lo guió a que fuera tentado, hermano. Y usted va a decir, oiga, hermano, ahí sí como que, ay, Señor, que llega el Señor y dice, ¿a dónde me llevas, Espíritu Santo? Aquí, mira, aquí al lado de este. ¿Y quién es ese? Es el diablo. Me guiaste a donde está el diablo. Y usted va a decir, Señor, pero es que yo no creía que ya al ser cristiano, que el Espíritu me podía llevar a donde está el diablo. Da cuenta que el Padre le había dicho, llévalo, guíalo a donde está el que lo va a tentar. Usted diga, ay, hermano, si tentaciones son las que menos quiero. ¿Son difíciles las tentaciones? ¿Es una lucha? Sí, una tentación es una lucha. Entonces se da cuenta que el Espíritu guió a Jesús y lo llevó al lugar de la lucha
para que el Señor como humano aprendiera a vencer las tentaciones. Entonces aquí es donde vamos entendiendo, hermanos, para todo necesitamos la guianza, ¿sí o no? Bueno, entonces es importante entender que el Espíritu nos ministra la guianza. Ahora miren, bueno, ya hablamos de guianza. Romanos 8:26. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, le pasa a usted cuando ora, usted llega y bien puesto, Señor, ya estoy aquí, mira, soy campeón en la oración. ¿Sí usted llega así? ¿Cómo llega? Como que no sabe dónde ubicarse, ¿va, hermano? Y qué pedir, ¿va? Y estoy aquí en la oración, pero ¿cuáles son las necesidades por las cuales debo de hoy clamar a Dios? ¿O por quién tengo que interceder? ¿O tengo que hacer guerra para que Dios libere a alguien? ¿O tal vez tengo que interceder para que Dios salve en este momento a alguien en un hospital? Miren, hermano, es tan bonito cuando uno es guiado en la oración. Porque aquí está hablando de cómo orar. De igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, cuando no sabemos pedirle a Dios. A ver si yo le digo ahorita, hermano, mire, hay muchas necesidades. ¿Qué le quiere pedir a Dios? $1,000,000. Ay, hermano, si no estoy hablando de dinero, ustedes nada más piensan en dinero. ¿Qué es lo que más ahorita urge? Y usted diga, hermano, fíjese que hay muchas personas que están a punto de morir. Y muchos no son salvos. Señor, por favor, guíanos a interceder por ellos y a saber cómo hacerlo. Por ejemplo, cuando no sabemos qué pedirle a Dios, el Espíritu mismo le pide a Dios por nosotros. Miren lo que hace el Espíritu, hermano. El Espíritu mismo. Y usted diga, Señor, qué tremendo. Señor, disculpe lo que voy a decir, no se vaya a ofender. Tan inútil soy, Señor, que el Espíritu tuvo que tomar el lugar porque yo no sabía qué decir. Me trabé en ese momento. Ya dijera, me dio la chiripiolca. ¿Qué le pasó en ese momento? Es que no sé cuál era lo más urgente. Entonces dice que cuando el Espíritu ve que no sabemos pedirle a Dios, Él toma el lugar. ¿Y qué hace? Y dice, le pide a Dios por nosotros. El Espíritu le habla a Dios a través de gemidos, aquí dice imposibles. La Reina Valera dice indecibles, ¿verdad? Imposibles, dice. Con gemidos imposibles de expresar por palabras. Miren, hermano, hay un lenguaje. Fíjense que esto es importante, hermanos, lo que el Espíritu nos da, cómo orar. Hay veces mire, a mí me pasó una vez, me invitaron a predicar a un congreso de pastores en Oaxaca. Y yo estaba en un hotel donde me llevaron a hospedarme y empecé a orar. Y me pasó que yo quería orar en español y no podía. Puro en lenguas, puro en lenguas, puro en lenguas. Y crecía mi orar, mi gemir ante Dios, puro en lenguas. Y no paraba, hermano. Y yo no entendía por qué, pero yo me dejé guiar por el Espíritu. Cuando yo fui a tomar el lugar en ese salón, hermano, era una bodega grandísima. Hermanos, el Espíritu se empezó a repartir en las necesidades que había. Gente con sida, gente con brujería. Y yo hasta llegué a pensar, dije, yo creo que estos van de ser cristianos, dije yo. Porque qué ambiente tan pesado el que estoy sintiendo, qué situación tan negativa estoy sintiendo. Me andaba muriendo en el lugar. El asunto es, hermanos, que cuando tomé el púlpito empecé a orar y el Espíritu me siguió guiando y empezó a hacer milagros, hermano. Empezó a hacer liberaciones, empezó a sanar, hermano. Empezó a hacer cosas extraordinarias. Pero el asunto está aquí, es que aprendamos a entender cómo dejarnos guiar por el Espíritu. Porque hasta en la oración debemos de ser guiados. Y el asunto es que a veces uno es bien terco, ¿va? Ahora, yo le hago así. Y el Espíritu dice, espérate, hombre, no estás haciendo bien las cosas. Yo lo voy a hacer por ti hoy. Pero es que yo para eso me apunté. No, espérate. No lo sabes hacer. Yo lo voy a hacer. Y le pide a Dios y le habla, hermano. Con gemidos. Esta versión dice imposibles. La Reina Valera dice indecibles. El hablar en lenguas puede ser algo también indecible, porque no lo están entendiendo. Entonces aquí vamos a un punto. Hay un lenguaje oculto a los poderes de las tinieblas.
donde debemos de dejar que el Espíritu Santo nos dé cómo, hermanos, orar, cómo interceder para que la respuesta venga de parte de Dios y nosotros entendamos y digamos, qué grande Dios. Mire, como apenas una hermana se estaba muriendo en el hospital y el hermano le ponían la bolsa de sangre y se iba de largo. No la detenía su cuerpo. Y nos avisaron y pusimos el mensaje: oremos por el hermano, se está muriendo. Oremos todos, hermano. Y cuando ya le pusieron la otra bolsa, se detuvo, el cuerpo ya la aceptó. Gloria a Dios, le digo a su hermano. Le dije yo a la hermana, fue el momento en que todos empezamos a orar. Entonces, y ahí hay veces que Dios dice, para que los poderes de las tinieblas no vayan a estorbar, que no te escuchen qué estás diciendo, que no entiendan el lenguaje que estás usando. Mire, fíjese que he llegado a un punto de entender, hermano. ¿Se ha fijado que la Biblia dice que cuando mandó a sus discípulos el Señor y les dio autoridad, les dijo: oren por los enfermos, echen fuera demonios? ¿Y qué más les dijo? Y hablen en lenguas, les dijo. Entonces algunos ven eso y ya ve que hay iglesias que prohíben el hablar en lenguas. Entonces yo decía: Señor, oren en lenguas. Entonces un día, compartiendo una enseñanza, el Señor me dijo: por esto debes de hablar en lenguas. Entonces ahora cuando oro por alguien, siempre hay una parte donde oro en lenguas. ¿Por qué? Porque hay un lenguaje oculto al enemigo, pero no solo eso, hay un poder que se está ministrando también cuando uno habla en lenguas. Entonces hay cosas que por eso es importante que nosotros no imitemos la llenura del Espíritu Santo, sino que experimentemos la llenura del Espíritu Santo, hermanos. Es muy diferente a imitar que alguien hable lenguas a que te lo dio el Espíritu Santo para expresarlo. Eso es diferente. Entonces aquí vemos un punto donde, hermanos, podríamos decir hay una relevancia. ¿Cuál es la relevancia aquí? El lenguaje, o podríamos decir el lenguaje encriptado que el enemigo no conoce, donde tomamos ventaja a los hijos de Dios. Amén. Bueno, seguimos. Romanos 8, verso 9. Ustedes no son controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu. Porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. En el Espíritu vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No permanece a Cristo. No dice no permanece. Dice no pertenece a Cristo. Y fíjese que yo estaba viendo dentro de estas versiones que dice que el que no tiene, el que causa división, dice, no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces uno dice, qué tremendo, hermanos, porque a veces hay gente que hace cosas humanamente, naturalmente, carnales. No son guiados por Dios. Por eso es que la Biblia dice que cuando alguien causa división, dice que las divisiones son del diablo, no son de Dios. Entonces aquí llegamos al punto, hermanos, de entender nosotros, ustedes no son controlados por sus deseos naturales, sino por el Espíritu. Entonces eso es cuando la persona está permitiéndole al Espíritu Santo que le dé lo que necesita. Pero cuando la persona no pone atención a que debe recibir ministraciones de parte del Espíritu de Dios, se vuelve bien carnal. Y entonces en la iglesia, como no tiene nada que hacer, busca causar división. Entonces dice la Biblia que el que causa división no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Y aquí dice también, porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no pertenece a Cristo. Entonces ahora usted va a decir, ¿y qué debo hacer para saber que tengo el Espíritu? ¿Qué podríamos hacer? El hablar en lengua. ¿Sería que solo el hablar en lengua nos da la evidencia de que el Espíritu está con nosotros? ¿O en nosotros? ¿Qué otra evidencia podríamos tener? Decir, hermano, yo sí tengo el Espíritu de Cristo. Exactamente, creo. A ver. El obedecer, el sujetarnos a nuestra autoridad. Obedecer y sujetarnos a nuestra autoridad. ¿Qué más podríamos poner para decir que yo sé que tengo el Espíritu de Cristo? No hablo en lenguas, pero yo sé que sí lo tengo. Cuando oras por una persona endemoniada y queda liberada. Queda liberada, es su punto de vista, hermano. Pero dígame algo más. Por los frutos del Espíritu.
por los frutos del Espíritu. ¿Cómo se puede conocer que alguien es de Dios? ¿No dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis? Entonces ahí es donde nos damos cuenta si tenemos el Espíritu o no. Entonces mire qué importante es que nosotros, hermanos, podamos entender. ¿Se acuerda cuando el Señor dijo, uno de ustedes me va a entregar y uno de ustedes es diablo? Dijo, así dijo. Y entonces empezando, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Mire, entonces aquí llegamos a la situación donde usted tiene que entender qué le ha dado el Espíritu, hermano, para que usted pueda entender si es de Dios o no. Entonces usted va a decir, ay, hermano, puras situaciones. Mire, a veces hay cristianos que pasan por momentos de pruebas difíciles, que le dijera, tú eres de Dios. Hay unos que hasta dicen, yo creo que estoy salado, dicen. Sí, algunos lo llegan a mencionar. O yo creo que yo tengo maldición porque todo me sale mal. A veces no es que tenga maldición, es que no sabe cómo emprender algo. No tiene la sabiduría para hacerlo, no tiene el entusiasmo para hacerlo, no sabe comunicarse con los demás, pero no quiere decir que no esté el Espíritu en él. ¿Se acuerda usted cuando el apóstol Pablo le habló a los discípulos de Juan el Bautista? ¿Sabe cómo les dijo? ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿Y sabe qué dijeron? ¿Y qué es eso? Dijeron. No sabemos qué es eso. Entonces los empezó a adoctrinar, hermano, los volvió a bautizar en las aguas. Fíjese qué tremendo. ¿Por qué? Porque hicieron cosas realmente por miedo al infierno, no porque realmente entendieran que el Espíritu ya estaba en ellos. ¿No dice la Biblia que al creer en Cristo el Señor nos da las arras del Espíritu? ¿Qué son las arras del Espíritu? Es la promesa del Señor, que Él va a venir por nosotros. Amén. Entonces aquí llegamos al punto de decir, hermanos, el que tiene el Espíritu de Cristo es de Él. Y dice la Biblia también, nadie puede llamar al Señor Señor si no es por el Espíritu, dice. Mire, esos puntos están tremendos, ¿verdad? Para poder pensarlo, soy que usted diga, hermano, a ver, usted puede decir Señor. Ay, hermano, si es una palabra ya bien común, ¿verdad? A todo el que ve, Señor, buenos días, señora, buenos días, pero Señor, buenos días. Entonces, yo sí tengo a Cristo. ¿Por qué usted decir Señor? No, el punto es entender. Nadie puede llamar al Señor Señor si no es por el Espíritu. Quiere decir que hay una voz que tiene que salir de usted de parte del Espíritu. No es algo que nada más se vuelve común, sino es algo que usted lo está experimentando en su vida. Amén. Bueno, Romanos 8:16. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura. ¿Qué nos asegura el Espíritu? Que somos hijos de Dios. Que somos hijos de Dios. Entonces, ¿cuándo es que nosotros llegamos al punto de entender que somos de Dios? Porque el Espíritu Santo viene a nosotros y se comunica con nuestro espíritu humano. Y entonces nos asegura que nosotros somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nos da la seguridad, hermanos. Si algo tiene que aprender uno en Cristo, hermanos, es a tener seguridad de que uno tiene algo. Si usted le dice, hermano, ¿usted tiene el Espíritu? Claro que lo tengo. La Biblia lo dice y yo lo creo. Estoy seguro porque lo he experimentado. El Espíritu da experiencias. El Espíritu da manifestaciones. El Espíritu da poder. Por eso estoy hablando de este tema, para que usted lo pueda entender, hermano. Imagina que viene un predicador y le dice, tú tienes el Espíritu Santo. Usted no lo tiene, yo sí lo tengo. Sí, pues uno tiene que estar seguro. Entonces, una de las cosas que hemos de entender es que el Espíritu Santo, al venir a nosotros, su trabajo es consolarnos. Eso dijo Jesús, ¿verdad? Pero también dijo que era darnos todo lo que oyera del Padre. Y aparte, dijo, llevarnos a toda verdad y a toda justicia. Entonces quiere decir que nos tiene que llevar a las verdades donde nosotros adquiramos la seguridad de que sí somos, ¿sí o no? Es como, dígale a un testigo, ¿usted es salvo? Le va a decir, no sé, hasta en aquel día lo sabré. No, ¿por qué hasta en aquel día? Si Cristo al morir en la cruz dijo que éramos salvos y creíamos en Él. Entonces ahí son, digamos, al asunto. Entonces quiere decir que una de las cosas que nos da el Espíritu debe ser seguridad. Confianza. ¿Usted tiene seguridad que si hoy viene Cristo por su iglesia, se va con Él? Mire, un amén hoy nada más. Y así, amén. ¿Usted está seguro que si hoy Cristo viene por su iglesia, usted se va con Él? Amén. Ah, ahora sí, ya entendió. Eso es adquirir seguridad.
Pero ¿por qué no se puede sentir seguro que se va? Ah, es que acabo de cometer un pecado, hermano. Ahí sí, porque el pecado roba la seguridad. El pecado trae la duda. Entonces, como usted sabe que está caminando delante de Dios, y aunque si hubiera cometido un pecado, si usted se arrepiente, Dios lo perdona. Sí, hermano, Dios lo perdona. Si en el momento que pecó, perdóname, Señor, la regué. Quise satisfacer un deseo carnal y actué mal, perdóname. Entonces, el Señor lo perdona porque Él es amor. Entonces, una de las cosas que hay que entender es que el Espíritu no se vaya de nosotros. Y no se contriste tampoco, porque si no se va y no se contrista, entonces la seguridad va a estar viva. Entonces por eso dice aquí, el Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos ¿qué? Hijos de Dios. Ahora, ¿está seguro que es hijo de Dios o hija de Dios? Amén. Bueno, ahora miren, eso lo da el Espíritu. También el Espíritu nos da o hace que nosotros reconozcamos, ¿qué? Paternidad. Yo le voy a preguntar hoy, ¿usted tiene padre? ¿Cuántos padres tiene? A ver, ¿cuáles son sus 3 padres? No los oigo. A ver, ¿quién es el padre de su espíritu? Jehová Dios. ¿Quién es el padre de su alma? ¿Quién es el padre de su cuerpo? Usted diga, muy. Es el padre de su cuerpo. El padre de su alma es el pastor. No, David lo dice en el Salmo 23, pues. Y el padre de su espíritu es Jehová su Dios. 3 padres. Entonces ahí es donde llegamos al punto. Una de las funciones del Espíritu Santo es darnos el reconocer paternidad, o nos hace reconocer paternidad. Y es importante, hermano. ¿Sabe usted que el diablo quiso que Cristo viviera orfandad? Porque José pensaba abandonar a María. Porque él pensaba, esta me haber engañado. Salió embarazada de otro. Mejor la dejo en silencio para que no la vayan a matar. Y porque él no sabía que lo que tenía era el Espíritu Santo. Entonces le apareció un ángel en visión y le dijo, no la abandones. Porque lo que en ella hay, dice, es engendrado por el Espíritu Santo. Entonces no permitió que Cristo se quedara sin padre del cuerpo. Mire qué tremendo. Porque el padre de su espíritu ya está. Y el del alma también, pero faltaba el del cuerpo, hermano. Entonces, si José la abandonaba a María, él iba a vivir orfandad. Y la orfandad es algo que afecta mucho en la vida de los niños y de las niñas. Entonces, por eso es importante reconocer esto. Entonces, ahora mire Romanos 8:15 lo que dice. El espíritu que ustedes han recibido ahora no los convierte en esclavos, dice. Dice, ¿cómo dice? No los convierte en esclavos llenos de temor. Al contrario, el espíritu que han recibido los hace hijos. Mire, hermano, el espíritu que han recibido los hace hijos. Entonces el espíritu nos da el recibir la paternidad y el reconocerla. Los hace hijos, dice. Por el espíritu podemos gritar, Padre querido, Padre. Mire. Entonces ahí entendemos la función. Si el espíritu no está en una persona, no puede reconocer a Dios como Padre. Es como, mire, en la iglesia hay diferentes ovejas. Hay ovejas que me piden, por favor, usted puede ir a orar a mi casa o puede orar por nosotros. Pero me dicen don Elías. Y yo le digo, ¿por qué me dice don Elías? Le digo, dígame pastor o hermano. Pero ¿cómo que don? Al decirme don, usted no está reconociendo paternidad. No está reconociendo pastor tampoco sobre su vida. Y le cuesta, pero ya casi va entrando. Hemos tenido paciencia, ¿verdad? ¿Pero por qué no? Porque es el Espíritu el que hace que la persona pueda reconocer esto. Esto no solo es una enseñanza, pero no es por imposición. Se da la enseñanza, pero la persona tiene que recibir la administración del Espíritu Santo.
que trabaje en su vida y le diga, mira, esto te estoy dando, que tengas un padre del espíritu, un padre del alma y un padre del cuerpo, para que así no sientas que hay un vacío en tu vida donde no tienes paternidad. Entonces, mire, hermano, y entonces cuando uno sabe que tiene padre, ¿qué hace, hermano? Cuando usted viene aquí a la iglesia, usted nunca grita, Padre mío, Padre bueno, Padre santo, Padre te bendigo. ¿Por qué? Porque ya tiene al Espíritu que le está dando, que usted pueda decir que usted tiene un Padre. Amén. Muchos a veces dicen, pero ¿por qué Padre el pastor? ¿Y por qué Padre? Padre solo hay uno, dice la Biblia. Sí, Padre hay uno nada más, del Espíritu. Pero del alma hay otro Padre. Y del cuerpo hay otro. Entonces estaríamos en una contrariedad si no reconociéramos eso. Entonces cuando entendemos eso lo entendemos porque el Espíritu nos da a entenderlo. Entonces quiere decir, ¿sabe usted que hasta entender la palabra, el Espíritu nos da a entender la palabra? Si no, no la entenderíamos. Y usted tendría un libro encriptado que usted diría, híjole, esto nadie lo puede explicar. Eso está como que usted llegara a misa, ¿verdad? Y le hablen en latín. Ay, ¿para qué voy? Me duermo. No le entiendo nada a este fulano que está hablando. Está hablando en latín. Que me hable en mi idioma para que yo entienda. Entonces, miren, hermanos, la palabra, para entenderla, el Espíritu tiene que estar haciendo una función dentro de nosotros. Y cuando entendemos, nos deleitamos y decimos, qué bonito. Como hace un rato le decía a Ponchito, ¿por qué crees que yo amo a mi Señor? Y me he enamorado de su palabra y quiero más cada día de su palabra. Porque cuando entiendes, quieres conocer más. Te libera de la ignorancia, te libera de la oscuridad y te libera de los poderes de las tinieblas también, porque no tener padre es terrible. Entonces, miren, hermanos, como Dios ya conoce la experiencia fuerte y difícil que puede vivir un ser humano, Dios dice, te voy a poner padre en la iglesia. Te voy a poner padre en tu casa. Y le voy a poner padre a tu espíritu. Y cuando tú grites vas a gritar, Padre, Padre de mi espíritu, Padre mío. Hoy entiendo que tú eres mi Padre y que no estoy solo en esta tierra, que tú estás conmigo. Mire, ¿cómo se siente usted cuando sabe que tiene problemas, tiene momentos difíciles y dice, ay, si mi Padre estuviera aquí? Y piensa que está solo, se deprime. Pero si usted sabe que tiene a su Padre que no lo deja, que está ahí con usted, ¿qué va a pasar? Todo lo puedo. Todo lo puedo con Cristo que me fortalece, porque mi Padre está conmigo. Amén. No, que por eso dice la Biblia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Caerán a nuestro lado 1000 y 10,000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegarán. Entonces ahí quiere decir que el Espíritu nos dé a entender que es tener Padre, es decir, tengo abrigo. ¿Por qué cree que el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios? Y diré yo a Jehová, diré yo a mi Padre, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Miren, entonces sí, qué bonita administración del Espíritu. Amén. Por eso, miren, hermanos, ayer hablábamos de lo que es estar con Cristo y en Cristo, que donde Pablo dijo, ya no vivo yo. Todos los que ministramos la palabra no debemos de ministrar la palabra para nuestros propios méritos o propósitos. No, debe ser para la gloria de Dios, para que Dios bendiga a otros, para que Dios ayude a otros. Aún los que ministran la alabanza, morir a uno mismo es decir, Señor, por favor, que no haga lo que yo quiero, que haga lo que tú quieres, lo que a ti te gusta, lo que va a ser de bendición para otros. Entonces, mire qué importante, hermano, que para todo digamos, Espíritu Santo, ven, ministranos. Mire, al yo encontrar esto, yo me deleité. Y yo buscaba tanto en la versión lenguaje en sencillo también, porque dije, estas dos van bonito en lo que, cómo traducen estos versículos. Y me gusta, digo, porque está hablando de cómo el Espíritu nos ministra, cómo nos da lo que estamos necesitando. ¿Se imagina si no tuviéramos quien nos diera? Y a la madrugada estaba teniendo un sueño, hermano, de que hay unos que solo les gusta que les den. Y dije, Señor, y hay otros que son los que han aprendido a dar. Eso estaba soñando, fíjese, en la mañana. Y yo, el sueño decía, pero es que sí es bonito recibir, pero dice que el Señor que es mejor, es más bendición en dar.
que recibir. Y eso estaba soñando. Y cuando vemos nosotros que el Espíritu está dando, porque el Espíritu entiende su misión, pero nosotros no entendemos la misión que nos han dado a hacer, hermano. Y por eso nos cuesta dar, ¿verdad que nos cuesta mucho? Si usted dice que no, entonces le voy a decir, venga y dé todo lo que estamos necesitando ahorita. No, eso tampoco. Entonces, no hemos aprendido a desprendernos de las cosas, porque no hemos entendido el llamado de Dios. Entonces, bueno, sigo. Mire, estamos hablando de aprender a reconocer lo que es tener paternidad, porque el Espíritu nos da el que lo entendamos. Bueno, ahora mire, 1 Corintios 2:12. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Ahora sí le voy a decir, para que usted ande ahí reventando cohetes y gritando, es la feria de nuestro pueblo, es la fiesta de los... la fiesta de los... ¿cómo le digo pues? La fiesta de los que se confunden con el sexo, que no saben si son mujeres o son hombres. Y usted, como tampoco ha entendido qué espíritu tiene, se mete en medio de ellos en el desfile, hermano, y haciendo ahí maroma y circo, ¿va? Pero cuando usted entiende que usted no, por eso dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Por qué dice eso la Biblia, hermano? ¿Por qué el apóstol Pablo le escribe esto a la iglesia? Porque muchas veces cuando él es cristiano no ha identificado que él no es del mundo y que no recibió el espíritu del mundo para estar en las prácticas del mundo. Me da risa porque hace unos días estábamos celebrando un cumpleaños y le pusieron una vela al pastel y una hermana dice, cierre los ojos y pide un deseo. ¿Qué le digo yo? Ay, pues doctor, me equivoqué, dices que... No, le digo, no, es que no es así. No tenemos el espíritu del mundo. No dice aquí, lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Como para que, hermanos, no que no celebremos un cumpleaños, sí se puede, pero a la manera de Dios. Como nos da el Espíritu Santo a entender. ¿Estamos de acuerdo? No como el mundo lo hace, hermanos. Fíjese que así pasaba en Cuernavaca con una hermana. 3 de la mañana empezaba, 1, 2, 3, y empezaban a echar porras a la hermana. Y con música mundana, y se emborrachaban y toda la cosa. Entonces un día fui a su oficina. Digo, hermana, tengo que hablar con usted. Usted ya está con nosotros en la iglesia, y como pastor tengo que desempeñar mi función en su vida. Sí, pastor, dígame lo que usted quiera. Si estoy mal, le voy a obedecer, pastor. Así, hermano. No está bien las fiestas que usted hace. No es correcto esa clase de fiestas. Es una hija de Dios. Haga una fiesta a la forma de Dios. Porque usted no ha recibido el espíritu del mundo para estar celebrando así de esa forma, con borrachos y con música mundana y con tanta cosa del mundo. Y me dijo, pastor, le prometo que no lo vuelvo a hacer. Y lo cumplió, hermano. No lo volvió a hacer, fíjese. Entonces, qué importante es que nosotros, cuando se nos habla la palabra, digamos, no, pues que la Biblia lo dice. Y como la Biblia lo dice, voy a obedecer lo que dice la Biblia. Entonces, ¿qué dice aquí? Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Qué imagínate? Que hoy está el cumpleaños del pastor. Y se traen los chinelos, hermano. Y empiezan aquí. Y toda la cosa, ¿verdad? Y hay gente que dice, es que eso es de nuestro pueblo. No es ni de su pueblo, ni tampoco es para que usted lo meta en algo de un cristiano, porque eso es del mundo. Ya se pusieron tristes, ¿verdad? Ay, pastor, si a mí me gusta, empiezo ahí a hacerle el movimiento cuando van brincando chinelos, dice usted. No, hermano, es que no hemos recibido el espíritu del mundo. Deje que el mundo haga su fiesta, como ellos saben hacerlo, pero nosotros no, ni nos vamos a involucrar en eso, porque no somos del mundo. Ya no somos del mundo. ¿O usted es del mundo? No. Le vamos a prender su velita y decir, a ver, si nos pide un deseo. Ay, una hada madrina vino. Señor, reprenda al diablo, hermano. ¿Usted cree en la brujería o qué? No, hombre, entonces ahí es donde vamos al punto. No hemos recibido el espíritu del mundo para que estemos en esclavitud, hermano. Por eso dice, sino el espíritu que viene de Dios para poder entender lo que Dios nos ha dado. Mire qué importante.
Hemos recibido el Espíritu de Dios, ¿para qué? Para entender, ¿qué hay que entender? Lo que Dios nos ha dado. Entonces ahí es donde llegamos al punto, lo que Dios nos ha dado. Mire, ¿qué es lo que nos da Dios a través de su Espíritu? Lo que Dios nos ha dado. Entonces, para entender lo que Dios nos ha dado, hay que recibir al Espíritu Santo. ¿Qué te ha dado el Señor? Oh, hermano, grandísimas y preciosas promesas. ¿Qué más te ha dado el Señor? Oh, hermano, vida eterna. ¿Qué más te ha dado el Señor? Me salvó cuando yo andaba perdido. ¿Qué más te ha dado el Señor? Ahí es donde vamos entendiendo. Por eso es que dice la Biblia que nos dio el Espíritu de Él para que entendamos qué es lo que nos ha dado. Usted sale del culto y dice, ya me hablaron del trabajo, y saca una medallita por ahí. Y todavía está en la iglesia. Usted está en la iglesia y todavía se persina, hermano. Ay, hermanos, que si no lo hago me puede venir algo malo. Y todavía es supersticioso. Pasa por una esquina y hay un ídolo ahí y le hace. O tal vez dijo, ¿verdad? Se acabó. ¿Sabe usted que la idolatría ha metido mucha superstición a la gente? Si no haces esto, te puede ir mal. Si no puedes decir, haces esto, te va a ir bien mal. No. ¿Por qué me va a ir mal? Si Dios lo que ha puesto en su palabra para mí son bendiciones. Yo debo entender qué es lo que Dios me ha dado. ¿Para qué nos dio el Espíritu Santo? Para entender qué es lo que Dios nos ha dado. Para saber por qué camino andar, hermanos. Y ese es el asunto. ¿Se imagina usted que me subo a su carro y por ahí cuando pasa por un bache o un tope se hace así, me pega aquí? ¡Ay, la patita de conejo! O de chivo. Y hermano, ¿y esto para qué? Para tocar el claxon. No, esto es porque usted tiene una superstición, porque para que tenga buena suerte. Entonces así, hermano, nosotros dependemos de la suerte o dependemos de Dios. Ahí está la situación. Entonces dice que nos ha dado el Espíritu de Dios para que entendamos las cosas que Dios nos ha dado. Es tremendo que usted recibe, hermano, y no entienda qué le ha dado Dios. Bueno, sigo. El Espíritu nos da, ¿qué nos da el Espíritu? Revelación. 1 Corintios 2:10. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Por eso sabe que la Biblia dice que quien conoció la mente de Dios o lo profundo de Dios, dice el Espíritu. Fíjese, hermanos, que si usted quiere conocer algo hasta de la vida de la persona, no tiene que andar en chismes, sino que si usted tiene el Espíritu de Dios, usted puede profundizar en la vida de la persona. Y ahí es donde uno también se le mueve el don de ciencia. Mire, hermano, que uno dice, aquí está pasando esto otro. Le está siendo revelado lo que hay en la profundidad de la vida de la persona. Hermanos, esto es importante, que entendamos qué es lo que Dios nos ha dado a través de su Santo Espíritu, porque de esta forma no vamos a estar practicando adivinación en la iglesia. Hoy hay pastores que están practicando adivinación, hermanos, porque creen que eso les da buen dinero y les da el medio de manipular masas de gentes. Que el Señor reprenda al diablo. Hermanos, Dios a nosotros nos ha dado su Santo Espíritu. ¿Para qué? Dice, para que nosotros, ¿qué dice aquí? Dios nos dio a conocer todo por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, dice. Ya no somos ignorantes, ya no pasamos por alto las cosas, sino pasan por el escáner del Espíritu Santo. Fíjese que a veces con solo poner la mano también uno siente lo que hay en la vida de la persona. Es como pasarle un escáner. O al verlo o al oírlo hablar se da cuenta cómo anda. Y si esto, ¿quién se lo enseñó? El Espíritu de Dios que está en mí, porque Él lo examina, dice, todo. ¿Ya oyó? Lo examina todo. ¿Sí o no? Qué tremendo, hermano, qué bonito, ¿verdad? Entonces vale la pena que nosotros todos los días, papito, parezco disco rayado delante de ti, pero
Si no es así, ¿cuándo voy a recibir la llenura del Espíritu Santo? Lléname, Señor, con tu Santo Espíritu, porque solamente así voy a poder examinar las cosas correctamente y no voy a dudar cuando tú me muestras algo. Mire qué importante, hermano. Si algo yo alabo y bendigo en la vida que tenemos en Cristo, hermano. Mire, ¿por qué? Porque es una vida donde no estamos equivocándonos a cada rato, sino que Dios nos lleva con seguridad, con confianza, con certeza en las cosas. Por eso, ¿qué dice la Biblia que es la fe? La fe, dice, es la certeza de lo que se espera, la convicción, dice, de lo que no se ve. Mire, entonces es importante el Espíritu de Dios. Ser llenos del Espíritu es importante. Amén. Amén. Bueno, ya sabemos por qué. Ahora, Isaías 28:6. Él será espíritu de justicia para los jueces y espíritu de valentía para los que defienden las puertas de la ciudad de los ataques enemigos. Mire, hermano, ¿qué es lo que hace el Espíritu? Dice que si hay jueces, para que no sean corruptos y que de veras actúen de parte de Dios, dice que el Espíritu le da a los jueces. ¿Qué le da a los jueces? Espíritu de justicia para los jueces. Dice, ¿qué le da a los que van a cuidar las puertas de la ciudad? Dice que le da valentía. Hermanos, esas son experiencias bien bonitas, fíjese. Porque cuando usted tiene espíritu de valentía y viene alguien que muy gritón y que muy puédelo todo, usted le dice en el nombre de Jesús, yo te reprendo. Dice que una vez se metió un tipo en la casa donde vivíamos, allá en Ecatepec, y yo estaba orando. Y oí como que alguien decía, que no van a poder conmigo, decía así, hermano. Entonces yo dije, ya se coló aquel aquí, dije yo. Y cuando ya dije, voy a ir a ver, y me salgo de mi tiempo de oración, ya tenía al hermanito así, hermano, estaba chaparrito, el hermanito ya casi levantado, lo tenía así, y le decía, no, que suélteme, que ustedes no van a poder conmigo, le decía. Entonces yo salí y le dije, hijo del diablo, ¿qué te crees? Le dije, le agarré, le quité la mano, le dije, aquí no vas a hacer tus cosas, yo soy maestro de karate, a mí qué me importa que seas maestro, lo que tú quieras, le dije yo, aquí en el nombre del Señor no vas a hacer nada. Y cuando yo estaba hablando así con él, llegó una persona que los conocía y que estaba conectado con la policía. Ahorita me voy por una patrulla, dijo, y se fue y ya estaba la policía ahí, hermano. Pero el hombre estaba poseído. Ahora imagínense que nosotros por ser cobardes digamos, ay, ¿y ahora qué hacemos? Me meto bajo la cama. Ay, no, hermano. Nosotros tenemos que orar a Dios y saber actuar en esos momentos. No es por eso, ¿sabe qué dice la Biblia? Porque no nos ha dado el Señor, dice, espíritu de cobardía, dice, sino que nos ha dado espíritu de poder, dice, y de dominio propio, dice. Mire, entonces quiere decir que nosotros, por eso, hermanos, usted no viene aquí a pasear, ¿verdad? Ni a ver a sus cuates, ¿verdad? Usted viene aquí porque usted viene a recibir capacitación del Señor. Y hoy la capacitación es que usted aprenda a entender qué es lo que nos da el Espíritu Santo. Nos da poder, hermano. Tener valentía es bonito. Mire cómo están los tiempos de difícil y que usted empiece a temblar y le entre un miedo terrible. ¿Ahora qué hago? Y se traba y ya ni sabe por qué calle agarrar y más si viene manejando. No, tiene que llegar a un momento donde tiene que decir, Señor, por favor, controla mi cuerpo, Señor, controla mi mente, controla mi vida. Si tu palabra dice que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Entonces dice que a los jueces se les daba espíritu para que hicieran justicia, hermano. Y a los que cuidaban las puertas se les daba valentía. Mire qué tremendo. Quiere decir, ¿para qué? Valentía, hermanos, para que cuidaran las puertas de la ciudad y la libraran de sus enemigos. Hermanos, imagina, mire, es tremendo cuando uno no conoce el mundo espiritual contrario de las tinieblas. Hermano, y usted ve que llegó a un lugar y desde que llegó el espíritu se alborota y dice, llegó el enemigo y empieza a apagar las luces y a prenderlas, hermano. Esto está bien tremendo. Mire, un hermano me dijo, hermano, quiero que ore por mi hijo. Y entramos al apartamento y cuando yo empiezo, en el nombre de Jesús, hermanos, el microondas sonaba cada rato, y sonando, se apagaba y se prendía, las luces igual. Le digo, aquí está seria la cosa, le digo. Su hijo anda metido en algo fuerte. Y empezamos a echar fuera demonios. Pero imagínense, si le da miedo. Quizás esté pasando una situación difícil en su casa.
o en el trabajo. Y que no sabe qué hacer porque le da miedo. Es como llegar al punto de cuando Goliat desafiaba a Israel. Goliat era un gigante. Y usted ve que Saúl era grandote, pero Saúl le tenía miedo. Hijo, grandote y cobarde, dice, y miedoso. Y llega un chiquito así, hermano, güerito. Señor, déjeme pelear con él. Le entró celo por Dios y por el pueblo de Dios, porque vio cómo los tenía atemorizados a todos, hermano. Déjeme pelear con él. Le pidió pelear con él. Y le dijo, yo no vengo con espada, le dijo. No vengo con lanza ni con jabalina, le dijo. Yo vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos, a los cuales tú has desafiado. Y agarra su onda, hermano, y hoy se agarra la onda. Y ¡pau!, hermano. Y va para abajo el gigante y corre sobre él, le quita su espada y le corta la cabeza. Eso es tener espíritu de valentía. Ya que estoy en el mundo, dicen que el valiente dura hasta que el cobarde quiere. Y si mientras saben cobardes, van a haber valientones. Pero si hay valientes, no tanto se van a levantar así valientones por su fuerza. Es que si uno es valiente, debe ser valiente por el poder que el Espíritu Santo le está dando. Sí, hermano. Por eso es que dice la Biblia, no se gloríe el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, dice. Si algo tiene que gloriarse, debe de ser en el Señor. Entonces, miren, aquí llegamos al punto de entender en quién nos gloriamos. En la fuerza del Señor, en el poder del Espíritu Santo, que Él es el que nos hace valientes para la guerra. Amén. Si usted tiene miedos, libérese de los miedos. Mira, hay hermanas que pasan un ratoncito así la cosita, y, ¡ay! Y arriba de la cama, y ¡ay! Y dice, pues, ¿qué está pasando? Tremendo, ¿verdad? No hay valentía. Cuando hay valentía, usted dice, ahorita yo mato eso, ahorita yo le quito la fuerza, ahorita, hermano, fíjense que a veces los demonios vienen sobre uno y vienen perro y con palabras blasfemas, hermano. Perro, te voy a hacer pedazos, inútil, y con palabras bien agresivas y feas. Entonces yo, en el nombre de Jesús, te quito la fuerza. En el nombre de Jesús, te quito esa fuerza. Y me que son de inflados, venían y dices, aleluya, y diciendo que grande es el poder de Dios. Ahí es donde hay que entender que el Espíritu Santo nos da poder. Cuando venimos a Cristo nos da poder. Venimos al Padre nos da poder. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un poder que recibimos, que nos da Dios también, hermanos. Él será Espíritu, pero este ya lo leímos. Ezequiel 37:9. Mire, ya casi vamos terminando. Entonces el Señor me dijo, profetiza al Espíritu, hijo de hombre. Profetiza y dile al Espíritu que así dice el Señor tu Dios. Espíritu, ven de los 4 puntos cardinales y sopla un aliento en estos cuerpos muertos para que vivan. Ahí no dijo, por eso, ya ve cómo lo traduce esta Biblia. Dile al Espíritu. Dios le está diciendo al profeta, dile al Espíritu. ¿Y qué más le dice? Profetízale al Espíritu. Y cuando le profetices, dile, Espíritu Santo, ven. Y ven sobre estos que están muertos. Mira, hermano, el poder que da el Espíritu, poder de vida. Vence a la muerte. Por eso es que dice la Biblia, devorada es la muerte, dice, en victoria, dice. Quiere decir que con nosotros dejamos que el Espíritu Santo sea nuestro ministro, que nos guíe, que nos use, que nos dé el poder y la capacidad que necesitamos. Nosotros nos reímos del diablo, hermano. ¿De qué forma nos reímos? Porque el Espíritu es el que nos está dando la victoria. Por eso es que el apóstol Pablo iba a decir, antes en todas estas cosas, ¿y sabe qué cosas mencionó? Dijo, espada, hambre, desnudez, lo alto, lo profundo, la muerte, la vida, ángeles o principados,
nada nos separará del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Antes en todas estas cosas, dijo, somos más que vencedores. ¿Por qué no nos convierte Dios en vencedores? Porque nos llena con su Espíritu. Y al llenarnos con su Espíritu nos da el poder para vencer todo aquello que nos atemoriza. Todo aquello que nos quiere, hermanos, robar la paz. Nos quiere quitar la estabilidad, hermanos. Entonces nosotros tenemos que estar entendiendo que hay un poder que viene de Dios a nosotros. El Señor se va y dijo, no los voy a dejar solos. Huérfanos, dijo. Les voy a dar al Espíritu como consolador, como maestro y como guía. Mire qué tremendo, qué hermoso, hermano. Y que usted diga, Señor, sí, amén. Pero ahora dice el Señor, ahora te voy a la tarea, profeta. Profetiza al Espíritu. Profetízale al Espíritu. Y dile al Espíritu, haz esto. ¿No había oído usted eso? ¿Cómo que le voy a profetizar al Espíritu? Sí. Y cuando le profetice, dile, haz esto. Manifiesta este poder de vida que estos muertos necesitan. Mire. Entonces ahí podríamos decir que es una capacitación que recibimos fuerte. Señor, cuando yo había orado por un muerto y se había levantado, pues es la hora, dice el Señor. Hoy es la hora. Porque te estoy dando manifestación de poder para que lo hagas y háblale al Espíritu. Aunque los testigos no creen que le podemos hablar al Espíritu, yo sí lo creo. ¿Usted lo cree? Sí, porque la Biblia lo dice. Háblale al Espíritu y profetízale. Dile lo que quieres que haga y lo que debe hacer. Mire qué bonito, hermano. Entonces el Espíritu llegó como un viento, hermano. Se empezó a mover en todo el lugar. Huesos secos, oigan palabra de Jehová. Huesos secos, reciban vida. Después, huesos secos, reciban carne. Huesos secos, reciban tendones. Mira, hermano, qué poder, ¿verdad? Qué bonito profetizar. Eso es profetizar, porque está dando una orden. Así se hace ahora, así se hace ahora, así tenemos que hablar la palabra, hermano, sin titubeos, sin miedo, hermanos, confiando que quien nos está dando el poder es Dios a través del Espíritu Santo. Entonces, por eso te vamos a decir qué te dio el Espíritu Santo, hermano, para que tú puedas hacer. Mire, profetiza al Espíritu, profetízale al Espíritu y dile, Espíritu, haz esto, Espíritu, haz lo otro, Espíritu, haz esto otro. Mire, seguimos. La señal para conocer al Cristo. Juan 1:33. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien vea descender el Espíritu y posar sobre él, este es el que bautiza en el Espíritu Santo. Miren, señal de quién es el que viene de parte de Dios. Juan preguntó, ¿y cómo voy a saber quién es el Cristo? Lo vas a saber porque el Espíritu Santo va a venir sobre él y va a posar sobre él. Y cuando lo veas, entonces vas a entender, Él es el Cristo. ¿Cómo podemos conocer al Cristo, hermano? Por el Espíritu. Nadie le puede llamar al Señor Señor si no es por el Espíritu. Los judíos hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías, el Cristo. ¿Y por qué no lo conocieron cuando vino? Porque no tenían el Espíritu que le revelara que Él era el Cristo. Entonces hay una señal para conocer quién es el Cristo, el Hijo de Dios. Mire, yo termino aquí. ¿Cómo dijo Pedro? Cuando Jesús preguntaba, ¿qué dijo? ¿Quiénes dicen que es el Hijo del Hombre? Señor, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Isaías, otros dicen que eres Elías. ¿Y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y le dijo Pedro, por revelación del Espíritu Santo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué le dijo Jesús? Es cierto te digo, que no te lo reveló carne ni sangre,
sino mi Padre que está en los cielos. Le dio el Espíritu para que le diera revelación a Pedro y entendiera que Él era el Cristo. Mi hermano, entender que Él es el Cristo es entender quién es el ungido de Dios, porque eso significa Cristo. Quién es el verdadero ungido de Dios. Pero estas cosas solo pasan cuando el Espíritu le está dando manifestación constante. Podemos decir que hoy habláramos de que le cambiemos el tema de todo lo que nos da el Espíritu a hermanos a entender las manifestaciones del Espíritu en nosotros. Porque eso es lo que pasa cuando las manifestaciones del Espíritu son constantes. Nosotros aprendemos a conocer a Dios y a conocer todo lo que Dios nos ha dado. Amén. Póngase de pie. Dígale al Señor: Señor, yo necesito que me dé